Nunca imaginé que mi propia sangre sería capaz de convertir mi casa en una prisión de silencio y mentiras. Esa tarde, cuando me escondí detrás de la cortina de la sala, vi algo que me partió el alma en pedazos. Mi hijo César sacó un fajo de billetes del bolsillo y se los entregó a Matías, mi nieto de 8 años. Las palabras que salieron de su boca me congelaron la sangre. Esto es lo que ganas por quedarte callado, pero si la abuela descubre la verdad, todo se acaba para ti y para mí. Los ojos de mi nieto no mostraban alegría, mostraban terror puro. Sus manitas temblaban al recibir ese dinero sucio, y yo, escondida como una ladrona en mi propia casa, sentí que el mundo se derrumbaba bajo mis pies. ¿Qué verdad era tan terrible que mi hijo necesitaba comprar el silencio de un niño? ¿Qué clase de monstruo se había convertido el bebé que crié con tanto amor y sacrificio? Mi nombre es Dolores, tengo 61 años, y durante toda mi vida creí que la familia era lo más sagrado del mundo. Trabajé desde los 15 años limpiando casas ajenas para darle a César todo lo que yo nunca tuve. Me rompí la espalda en trabajos pesados, ahorré cada centavo, me privé de todo. Cuando su padre nos abandonó, yo levanté a ese niño sola, con las uñas y con el corazón. Le pagué universidad, lo apoyé cuando se casó con Yasmín, los ayudé con el enganche de su casa. Cuando nació Matías, yo estaba ahí, en el hospital, siendo la primera en cargar a mi nieto. Desde ese día, mi vida giró alrededor de ellos. Cuidaba a Matías 3 veces por semana, lo llevaba al parque, le preparaba sus comidas favoritas, lo ayudaba con la tarea. Yasmín trabajaba turnos largos en el hospital y César siempre tenía reuniones importantes. Yo nunca me quejé. Para mí, cuidar a mi nieto era un regalo del cielo. Ver su sonrisa cuando llegaba a recogerlo del colegio me llenaba de vida. Pensé que estaba siendo la mejor abuela del mundo. ¡Qué tonta fui! ¡Qué ciega estuve todo este tiempo! Todo comenzó a cambiar hace 3 meses. Pequeñas cosas que al principio parecían insignificantes. César empezó a llegar más tarde de lo normal cuando venía a recoger a Matías. Siempre con prisa, siempre nervioso, mirando su teléfono cada 2 minutos. Lo noté diferente, más distante, más frío conmigo. Cuando le preguntaba cómo estaba, respondía con monosílabos. Bien, mamá. Ocupado, mamá. Después hablamos. Nunca teníamos tiempo de hablar. Matías también cambió. El niño alegre y parlanchín que conocía empezó a quedarse callado. Dejó de contarme sobre su día en la escuela. Cuando intentaba abrazarlo, se ponía tenso. Sus ojitos siempre parecían estar buscando algo, como si tuviera miedo de que alguien lo estuviera observando. Una tarde le pregunté si todo estaba bien en casa, y su respuesta me dejó helada. La abuela hace muchas preguntas, dijo con una voz que no parecía suya. Esas palabras no eran de un niño de 8 años. Alguien se las había enseñado. Empecé a notar cosas extrañas en mi propia casa. Pequeños objetos que desaparecían y luego reaparecían en lugares diferentes. El dinero que guardaba en la lata de café de la cocina disminuía sin explicación. Al principio pensé que estaba volviéndome olvidadiza. Es la edad, me decía a mí misma. Pero luego encontré la puerta de mi habitación entreabierta cuando estaba segura de haberla cerrado. Mis documentos importantes, los que guardaba en el cajón del escritorio, estaban desordenados. Alguien había estado revisando mis cosas. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. En mi propia casa, el lugar donde debería sentirme más segura, alguien estaba invadiendo mi privacidad. Confronté a César sobre esto, y su reacción fue extraña. Se puso pálido, luego furioso. Me acusó de estar paranoica, dijo que nadie había tocado nada, que tal vez necesitaba ir al médico a revisar mi memoria. La forma en que lo dijo, con ese tono condescendiente, me dolió más que cualquier golpe físico. La semana pasada sucedió algo que encendió todas mis alarmas. Llegué temprano a casa de César para recoger a Matías. Tenía llave, como siempre la había tenido. Entré llamándolos, pero nadie respondió. Escuché voces que venían del estudio. Me acerqué sin hacer ruido, no sé por qué, algo en mi instinto me decía que no debía anunciar mi presencia. César estaba hablando por teléfono con alguien, y sus palabras me dejaron sin aire. Te dije que es solo cuestión de tiempo. La vieja está empezando a hacer preguntas, pero la tengo controlada. El niño sabe lo que tiene que hacer. Ya firmó varios documentos sin darse cuenta,
Cree que son papeles del banco. Para fin de mes, todo estará listo. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharía. ¿De qué documentos hablaba? ¿Qué había firmado yo sin darme cuenta? Retrocedí en silencio, salí de la casa y esperé 10 minutos antes de volver a entrar, esta vez haciendo ruido, llamando con voz alegre como si nada hubiera pasado. César salió del estudio con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Mamá, qué sorpresa. Llegaste temprano». Me besó en la mejilla y sentí que besaba a un extraño. Esa noche no pude dormir. Di vueltas en la cama repasando cada conversación, cada gesto extraño, cada momento en que algo no encajaba. Recordé que hace 2 meses César me había pedido firmar unos papeles. «Es para renovar tu seguro médico, mamá». Pura rutina. Yo confié. Firmé sin leer, porque era mi hijo, porque nunca imaginé que pudiera hacerme daño. Ahora esas firmas me atormentaban. ¿Qué había firmado realmente? Me levanté a las 3 de la madrugada y busqué entre mis documentos. No encontré ninguna copia. César se había llevado todo. El pánico empezó a trepar por mi garganta como una enredadera venenosa. Al día siguiente, fui al banco donde tengo mi cuenta de ahorros desde hace 30 años. Le pedí a la cajera que me mostrara los movimientos de los últimos 3 meses. Lo que vi me quitó el aliento. Retiros de $1,000, $2,000, $500. Cantidades que yo nunca había sacado. Mi firma estaba en cada comprobante, pero yo no recordaba haber hecho ninguna de esas transacciones. ¿Está segura de que esta es mi firma?, le pregunté a la cajera con voz temblorosa. Ella la comparó con mi identificación y asintió. «Es idéntica, señora Dolores. ¿Hay algún problema?» Salí del banco con las piernas temblando. Alguien estaba robándome, y ese alguien tenía acceso a mi firma, a mis documentos, a mi vida entera. Decidí que necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo en esta incertidumbre que me estaba consumiendo por dentro. Hablé con Iris, mi amiga de toda la vida, la única persona en quien podía confiar completamente. Nos conocemos desde que éramos niñas, hemos pasado por todo juntas. Le conté lo que estaba sucediendo y vi la preocupación en su rostro. «Dolores, esto es serio. Tienes que investigar, pero con cuidado. Si César está haciendo lo que creo que está haciendo, puede ser peligroso que lo descubras». Sus palabras me asustaron, pero también me dieron fuerzas. No iba a quedarme de brazos cruzados mientras mi propio hijo me destruía. Iris me sugirió que empezara a documentar todo, que guardara evidencias, que estuviera atenta a cualquier comportamiento sospechoso. «Y por favor», me dijo tomando mis manos entre las suyas, «ten mucho cuidado. Los hijos que roban a sus madres son capaces de cualquier cosa». Fue entonces cuando decidí hacer algo que nunca pensé que haría en mi vida: convertirme en detective de mi propia familia. Comencé a observar cada detalle, cada movimiento, cada palabra que César decía cuando venía a visitarme. Instalé una libreta donde anotaba todo lo que me parecía extraño. Fechas, horarios, conversaciones sospechosas. Me sentía ridícula al principio, como si estuviera traicionando a mi propio hijo. Pero luego recordaba esa conversación telefónica que escuché, el dinero desaparecido de mi cuenta, la mirada aterrorizada de Matías, y sabía que tenía que seguir adelante. Una tarde, mientras César estaba en el baño, revisé su teléfono que había dejado sobre la mesa. Mi corazón latía como un tambor de guerra. Encontré mensajes con alguien llamado de que hablaban sobre plazos, pagos y algo llamado el plan. No pude leer mucho porque escuché que salía del baño, pero fue suficiente para confirmar que algo muy oscuro estaba sucediendo. Matías se convirtió en mi mayor preocupación. Cada vez que lo veía, parecía más delgado, más asustado, más distante. Una tarde, mientras le preparaba su merienda favorita, se sentó en la cocina con esa mirada perdida que tanto me angustiaba. «Abuela», dijo con voz tan bajita que apenas le escuché, «¿es verdad que estás enferma?» Me quedé paralizada con el cuchillo en la mano. «¿Enferma? ¿Quién te dijo eso, mi amor?» Vi cómo tragaba saliva, cómo sus ojitos se llenaban de lágrimas. «Papá dice que estás enferma de la cabeza. Dice que por eso olvidas cosas y preguntas lo mismo muchas veces. Dice que pronto vas a tener que ir a un lugar donde te cuiden mejor». Sentí como si me hubieran clavado un puñal en el pecho.
César le estaba metiendo esas ideas a su propio hijo. Le estaba haciendo creer que su abuela estaba perdiendo la razón. Me arrodillé frente a Matías y lo tomé de las manos. Escúchame bien, mi cielo. La abuela está perfectamente sana. No estoy enferma de la cabeza ni voy a ir a ningún lado. ¿Me entiendes? Pero vi en sus ojos que no me creía completamente. Ya le habían lavado el cerebro. Esa noche llamé a Yasmín. Necesitaba saber si ella estaba al tanto de lo que César tramaba. Cuando contestó, su voz sonaba cansada, distante. Le pregunté cómo estaban las cosas en casa, si había notado algo raro en César últimamente. Hubo un silencio largo del otro lado de la línea. Dolores, últimamente César está muy estresado con el trabajo. Llega tarde, está irritable, se encierra en el estudio por horas. Yo también he notado cosas extrañas, pero cuando le pregunto, dice que estoy siendo paranoica. Dice que el estrés me está afectando. Mi nuera sonaba derrotada, asustada. Yasmín, necesito que me hagas un favor. Necesito que revises los papeles de César, los documentos que guarda en su estudio, sin que él se dé cuenta. Escuché cómo inhalaba profundamente. No sé, Dolores. Si se entera, no sé cómo va a reaccionar. Le conté sobre el dinero desaparecido, sobre la conversación que escuché, sobre lo que Matías me había dicho. Hubo otro silencio, y luego un suspiro tembloroso. Dame unos días. Veré qué puedo encontrar. Mientras tanto, decidí hacer mi propia investigación. Contraté a un cerrajero para que cambiara las cerraduras de mi casa. Si alguien tenía copia de mis llaves y entraba sin mi permiso, ya no podría hacerlo. La expresión de César cuando vino a visitarme y su llave no funcionó fue reveladora. Mamá, cambiaste la cerradura. Su voz tenía un filo de furia contenida. Sí, hijo. La cerradura estaba vieja y decidí cambiarla. ¿Por qué? Necesitas entrar cuando no estoy. Lo vi apretar la mandíbula. No, claro que no. Solo me pareció extraño que no me lo dijeras. Le di una sonrisa dulce que no sentía. No sabía que tenía que pedirte permiso para hacer cambios en mi propia casa. Vi como algo oscuro pasaba por sus ojos, algo que me hizo sentir un escalofrío. Este no era el niño que había criado. Este era un extraño que usaba la cara de mi hijo. 2 días después, Yasmín apareció en mi puerta. Era temprano en la mañana, César estaba en el trabajo. Entró rápidamente, mirando por encima del hombro como si la estuvieran siguiendo. En sus manos traía una carpeta café que sostenía contra su pecho como si fuera lo más valioso del mundo. Dolores, encontré esto escondido en el estudio, detrás de unos libros que César nunca lee. Me senté en el sofá porque presentía que mis piernas no iban a sostenerme por mucho tiempo. Abrió la carpeta y empezó a sacar documentos. Primero vi mi firma. 1, 2, 3 veces. Documentos que nunca había visto en mi vida. Un poder notarial que me daba como incompetente para manejar mis propios asuntos. Una solicitud de préstamo por $50,000 a mi nombre. Documentos de venta de mi casa. Mi casa. La casa por la que trabajé durante 40 años. César la estaba vendiendo sin que yo lo supiera. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas sin que pudiera detenerlas. Hay más, dijo Yasmín con voz quebrada. Sacó un sobre que contenía fotografías. Las primeras eran de César con una mujer que no conocía. Una mujer joven, tal vez de 30 años, cabello largo y rojo, sonrisa brillante. Los vi abrazados, besándose, entrando juntos a un departamento. Mi hijo tenía una amante. Pero eso no era lo peor. La siguiente fotografía me quitó el aliento. César estaba con la misma mujer, y ella estaba embarazada. Claramente embarazada. Su vientre era enorme. Esta mujer se llama Dayana, dijo Yasmín limpiándose las lágrimas. César tiene otra familia. Lleva 2 años con ella. El bebé debe tener como 6 meses ya. La mantiene en un departamento en la zona norte. Todo con el dinero que te ha estado robando. Sentí que el mundo giraba a mi alrededor. César no solo me estaba robando. Estaba destruyendo su matrimonio, traicionando a Yasmín, mintiendo a Matías, y usando mi dinero para mantener su doble vida. ¿Cómo lo descubriste?
Le pregunté con voz ronca. Yasmín se sentó a mi lado, temblando. Hace un mes encontré un recibo de una tienda de bebés. Cuando le pregunté, dijo que era para el hijo de un amigo. Pero algo no me cuadraba. Empecé a seguirlo. Contraté a un investigador privado con dinero que había ahorrado en secreto. Las fotografías llegaron hace 3 días. No he dormido desde entonces. Tomé su mano. 2 mujeres rotas por el mismo hombre. Yasmín, necesito tu ayuda para detenerlo. Esto ya no es solo infidelidad. Esto es fraude, robo, falsificación de documentos. Mi hijo está cometiendo delitos graves. Ella asintió con determinación. Voy a ayudarte. Por mí, por Matías, por ti. César no puede salirse con la suya. Revisamos cada documento con cuidado. El poder notarial tenía fecha de hace 2 meses, justo cuando César me había hecho firmar esos papeles del supuesto seguro médico. Los documentos de venta de mi casa estaban listos, solo faltaba la firma del comprador. César había puesto un precio ridículamente bajo, $300,000 por una casa que valía al menos $600,000. Claramente quería vender rápido, quedarse con el dinero y desaparecer. La solicitud de préstamo ya había sido aprobada. $50,000 que César había recibido en mi nombre y que yo tendría que pagar. O perder mi casa intentándolo. Mi hijo me había convertido en su víctima perfecta. Una mujer mayor, sola, confiada. Pensó que sería fácil. Pensó que nunca lo descubriría. Se equivocó. Llamé a Iris esa misma tarde y le pedí que viniera inmediatamente. Cuando llegó y vio todos los documentos esparcidos sobre mi mesa de comedor, su rostro palideció. Dios mío, Dolores. Esto es peor de lo que imaginábamos. Yasmín le explicó todo mientras yo preparaba café con manos temblorosas. No podía dejar de pensar en cómo había llegado a este punto. Mi propio hijo, la persona en quien más confiaba en el mundo, me estaba destruyendo sistemáticamente. Iris tomó los documentos y los revisó con cuidado. Ella había trabajado como asistente legal durante 20 años antes de jubilarse, conocía estas cosas mejor que nadie. Dolores, necesitas un abogado. Y necesitas uno ahora. Estos documentos son legales en apariencia, pero si podemos demostrar que firmaste bajo engaño, podemos anularlos. Pero tenemos que movernos rápido. Si César completa la venta de tu casa, será mucho más difícil revertirlo. Mi corazón se aceleró. El tiempo corría en mi contra y yo recién estaba despertando a la pesadilla que llevaba meses desarrollándose bajo mis narices. Al día siguiente, Iris me llevó con un abogado que conocía de su antiguo trabajo. Se llamaba Salvador, un hombre de unos 50 años con canas en las sienes y una mirada que inspiraba confianza. Le mostré todos los documentos que Yasmín había encontrado, le conté sobre el dinero desaparecido, sobre la doble vida de César, sobre cómo había manipulado a Matías. Salvador escuchó en silencio, tomando notas, y cuando terminé de hablar, suspiró profundamente. Señora Dolores, su hijo está cometiendo varios delitos graves. Fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida. Podría enfrentar cargos criminales. Pero para llegar a eso, necesitamos evidencia sólida. Las fotografías y los documentos son un buen comienzo, pero necesitamos más. Necesitamos prueba de que usted firmó esos papeles sin saber lo que realmente eran. Necesitamos grabaciones, testigos, cualquier cosa que demuestre que hubo engaño. Me incliné hacia adelante. Dígame qué tengo que hacer. Lo que sea. No voy a dejar que mi hijo me destruya sin pelear. Salvador me explicó el plan. Primero, presentaríamos una denuncia formal ante el banco por los retiros no autorizados. Segundo, yo confrontaría a César, pero con una grabadora escondida, para intentar que confesara lo que había hecho. Tercero, solicitaríamos una orden judicial para congelar cualquier transacción relacionada con mi casa y mis cuentas bancarias. Va a ser difícil, me advirtió. César va a ponerse furioso cuando se dé cuenta de que lo descubriste. Puede volverse peligroso. Necesito que esté preparada para eso. Asentí, aunque por dentro sentía terror. Este era mi hijo. El bebé que había cargado en mis brazos, al que había cantado canciones de cuna, al que había curado cuando estaba enfermo. ¿Realmente era capaz de hacerme daño físico?
Ya me había demostrado que era capaz de destruirme emocionalmente y financieramente. ¿Por qué detendría ahí? Esa noche, sola en mi casa, con las nuevas cerraduras que me hacían sentir un poco más segura, revisé cada rincón buscando algo más que pudiera ayudarme. En el fondo de mi closet encontré una caja vieja que contenía fotografías de César cuando era niño. Lo vi sonriendo sin dientes, abrazándome en su primera comunión, graduándose de la universidad con ese orgullo en los ojos. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento el amor se convirtió en codicia? ¿Cuándo decidió que mi vida valía menos que su comodidad? Las lágrimas empañaron las fotografías mientras las sostenía. Lloré por el hijo que perdí, por la relación que nunca volveríamos a tener, por la confianza destrozada en 1000 pedazos. Pero también lloré de rabia. Rabia contra mí misma por haber sido tan ciega, tan ingenua, tan dispuesta a creer que el amor familiar era inquebrantable. A la mañana siguiente me desperté con una determinación nueva. Ya no era la víctima asustada. Era una mujer que iba a luchar por lo que era suyo. Fui al banco y presenté la denuncia formal por los retiros fraudulentos. La gerente me atendió personalmente y revisó cada transacción. Señora Dolores, vamos a iniciar una investigación inmediata. Mientras tanto, vamos a congelar su cuenta y abrirle una nueva que solo usted pueda manejar. Necesitará crear una contraseña nueva y no compartirla con nadie. ¿Entiende? Con nadie. Asentí firmemente. Ni siquiera con mi hijo. La gerente me miró con compasión. Especialmente no con su hijo. Cuando salí del banco, sentí que había dado el primer paso real para recuperar mi vida. Ya no era la anciana confundida que César quería que todos creyeran que era. Era una guerrera. Iris me ayudó a comprar una pequeña grabadora que podía esconder en mi ropa. La probamos varias veces en su casa hasta que estuvimos seguras de que funcionaba perfectamente. Cuando hables con César, necesitas hacerle preguntas directas, me instruyó. Pregúntale sobre los documentos que firmaste. Pregúntale sobre el dinero. Hazlo hablar. Los hombres arrogantes como él no pueden resistir presumir de lo inteligentes que creen que son. Yasmín también estaba trabajando por su lado. Me llamaba cada noche para reportar los movimientos de César. Hoy salió temprano del trabajo. Dijo que tenía una reunión, pero sé que fue a ver a Dayana. Llegó a casa oliendo a perfume de mujer. Ya ni siquiera se molesta en esconderlo. La rabia en su voz era palpable. Mi nuera también estaba despertando de su propio engaño. Decidimos que el momento perfecto para confrontar a César sería el domingo siguiente, cuando tradicionalmente venía a mi casa para comer. Le pedí que viniera solo, sin Matías. Necesito hablar contigo de algo importante, le dije por teléfono. Escuché la tensión en su voz cuando respondió. ¿De qué se trata, mamá? Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Es sobre unos documentos que encontré. Prefiero hablar en persona. Hubo un silencio tenso. Está bien. Estaré allí el domingo a las 2. Cuando colgué, mis manos temblaban. En 3 días confrontaría al hombre que me dio vida y que ahora intentaba quitármela. El miedo y la anticipación me consumían por igual. El sábado por la noche casi no dormí. Repasaba mentalmente cada pregunta que debía hacer, cada reacción posible de César, cada escape que podría intentar usar. Salvador me había dado instrucciones claras. Mantenga la calma sin importar lo que él diga. No lo acuse directamente hasta que haya admitido algo. Hágase la confundida, la anciana que necesita su ayuda para entender estos papeles complicados. Déjelo pensar que todavía tiene el control. Era un juego peligroso. Un baile donde un paso en falso podría arruinar todo. Me levanté varias veces durante la noche para revisar que la grabadora funcionara, que estuviera bien escondida, que la batería estuviera cargada. Iris me había conseguido una blusa con un bolsillo interno perfecto para esconderla. Nadie sospecharía nada. El domingo llegó con un cielo gris que parecía reflejar mi estado de ánimo. Preparé la comida favorita de César, como siempre lo había hecho. Pollo asado con papas, ensalada fresca, y el postre que le encantaba desde niño. Todo tenía que parecer normal. Todo tenía que hacer que bajara la guardia. A las 2 en punto sonó el timbre. Respiré profundamente, encendí la grabadora escondida en mi blusa, y abrí la puerta. César estaba ahí,
con esa sonrisa falsa que ya había aprendido a reconocer. «Hola, mamá. Huele delicioso». Me besó en la mejilla y yo tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no apartarme con asco. Este hombre había besado a su amante, había cargado a su bebé secreto, había firmado documentos para robarme todo, y ahora me besaba como si nada. La hipocresía me revolvía el estómago. Comimos en silencio incómodo. César miraba su teléfono constantemente, probablemente esperando mensajes de Dayana. Yo empujaba la comida en mi plato, incapaz de tragar nada. Cuando terminamos, serví café y me senté frente a él en la sala. «Hijo, necesito tu ayuda con algo». Vi cómo sus ojos se agudizaban, atentos. «Encontré unos papeles en mis documentos y no entiendo bien qué son. Pensé que tú podrías explicármelos». Saqué copias de los documentos que Yasmín había encontrado y los puse sobre la mesa. Vi cómo la sangre abandonaba su rostro. Sus manos se cerraron en puños. «¿Dónde encontraste eso?». Su voz había perdido toda calidez. Ya no era mi hijo preguntando. Era el criminal atrapado en su mentira. Mantuve mi voz tranquila, aunque por dentro estaba temblando como una hoja en plena tormenta. Estaba organizando mis papeles y los encontré mezclados con otras cosas. «No recuerdo haber firmado esto, César. Explícame qué son». Vi cómo su cerebro trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, fabricando una mentira convincente. Se aclaró la garganta y su expresión cambió a una de preocupación falsa que me dio náuseas. «Mamá, estos son los papeles del seguro médico que firmaste hace 2 meses. ¿No lo recuerdan? Te expliqué todo en ese momento. Estábamos aquí mismo, en esta sala». Señaló el poder notarial. «Este documento es para que yo pueda ayudarte a manejar tus asuntos médicos si alguna vez lo necesitas. Es algo que todas las personas de tu edad deberían tener». La condescendencia en su voz era como veneno. Me estaba tratando como si fuera una anciana senil que no entendía nada. Seguí con mi actuación de confusión. «Pero aquí dice que tú puedes tomar decisiones sobre mis finanzas también. ¿Por qué necesitarías hacer eso?». César se inclinó hacia adelante, tomando mis manos entre las suyas. Sus manos estaban frías, sudorosas. «Mamá, lo hicimos porque últimamente has estado muy olvidadiza. El otro día olvidaste pagar la luz. La semana pasada dejaste la estufa encendida. Yasmín y yo estamos preocupados por ti. Este documento es solo una precaución, para protegerte». Cada palabra era una mentira perfectamente construida. Me estaba pintando como una incompetente, como alguien que necesitaba ser rescatada de sí misma. «¿Y este otro documento?». Le mostré la solicitud de préstamo. «¿Por qué necesito un préstamo de $50,000? Nunca he pedido préstamos en mi vida». La mandíbula de César se tensó. Lo estaba acorralando y él lo sabía. «Ese préstamo es para hacer reparaciones en tu casa, mamá. El techo tiene goteras, las tuberías están viejas. Hablamos de esto. ¿De verdad no lo recuerdas?». Su tono ahora era más agresivo, más desesperado. «César», dije suavemente, «mi techo está perfectamente bien. No tiene goteras. Y las tuberías las cambiaron hace 3 años. ¿Por qué me estás mintiendo?». Vi como algo oscuro cruzaba su rostro. La máscara de hijo preocupado empezaba a resquebrajarse. Se puso de pie bruscamente, caminó hacia la ventana, me dio la espalda. Cuando habló nuevamente, su voz era fría como el hielo. «No te estoy mintiendo. Eres tú quien no recuerda las cosas. Eres tú quien está perdiendo la cabeza. Yasmín y yo hemos notado cómo cada vez estás peor. Repites las mismas historias, olvidas conversaciones enteras, nos llamas en la madrugada sin razón». Me puse de pie también, sintiendo como la rabia empezaba a reemplazar al miedo. Nunca los he llamado en la madrugada. Nunca olvido conversaciones. Y nunca, escúchame bien, nunca he repetido historias. Lo que pasa es que tú necesitas que todos crean que estoy perdiendo la razón. Necesitas que piensen que soy una pobre anciana confundida para poder robarme todo sin que nadie sospeche. César se giró bruscamente. Sus ojos brillaban con una furia que nunca había visto antes. ¿Robar? ¿Así es como me agradeces todo lo que he hecho por ti? He sacrificado mi tiempo,
mi energía, cuidándote, visitándote, preocupándome por ti. Y ahora me acusas de ser un ladrón. Se acercó a mí con pasos amenazantes. Esos papeles son para tu propio bien. El dinero del préstamo lo necesito para pagar deudas que tú creaste. Sí, mamá, deudas. Compraste cosas que no recuerdas. Diste tu información bancaria a estafadores por teléfono. He estado limpiando tus desastres durante meses. Cada acusación era más absurda que la anterior, pero las decía con tanta convicción que por un momento dudé de mí misma. Así era como funcionaba su manipulación. Te hacía dudar de tu propia realidad. Muéstrame las deudas, le dije con voz firme. Muéstrame las facturas de esas compras que supuestamente hice. Muéstrame evidencia de que di mi información a estafadores. César soltó una risa amarga. La evidencia está en los extractos bancarios, los retiros, las transferencias. Todo está ahí. Me crucé de brazos. Sí, está ahí. Tu firma falsificada. Tus retiros. Tu robo sistemático de mis ahorros de toda una vida. Vi cómo palidecía. No sé de qué estás hablando. Si hay retiros es porque tú los autorizaste. Probablemente no lo recuerdas, como no recuerdas tantas otras cosas. Decidí cambiar de táctica. Háblame de Dayana. El efecto fue inmediato. César se quedó completamente inmóvil, como si lo hubieran convertido en piedra. ¿Quién? Su voz era apenas un susurro. Dayana. Tu otra familia. La mujer con la que tienes un bebé. La razón por la que necesitas mi dinero. Vi como toda la sangre abandonaba su rostro. Sus labios temblaban. No sé de qué hablas. Estás delirando. Esto confirma exactamente lo que he estado diciendo. Estás perdiendo la razón, mamá. Necesitas ayuda profesional. Pero su voz carecía de convicción. Había sido golpeado donde más le dolía. Su secreto mejor guardado había sido expuesto. ¿Yasmín sabe que la estás engañando? Matías sabe que tiene un hermanito por ahí. César se acercó a mí con los puños cerrados. Por primera vez en mi vida, tuve miedo de mi propio hijo. Escúchame bien, vieja entrometida. Su voz era un gruñido bajo, amenazante. No sabes en qué te estás metiendo. Mi vida privada no es tu problema. Lo que hago o dejo de hacer no te incumbe. Me agarró del brazo con fuerza. Vas a firmar los papeles que te diga que firmes. Vas a quedarte callada y vas a dejar de hacer preguntas. Porque si no lo haces, te voy a meter en un asilo psiquiátrico tan rápido que no vas a saber qué pasó. Tengo los documentos que prueban que estás incompetente. Tengo declaraciones de gente que dirá que estás perdiendo la cabeza. Ningún juez te va a creer. Cada palabra era un golpe. Pero también era exactamente lo que necesitaba que dijera. La grabadora escondida en mi blusa estaba capturando cada amenaza, cada confesión implícita. ¿Me estás amenazando?, pregunté, necesitando que fuera más explícito. ¿Me estás diciendo que vas a encerrarme en un psiquiátrico si no te dejo robarme? César me soltó bruscamente y yo retrocedí, sobándome el brazo donde me había agarrado. Seguramente me quedaría un moretón. No es robo, dijo con voz más controlada, dándose cuenta de que había ido demasiado lejos. Es protección. Estoy protegiendo tu patrimonio de ti misma. Cuando vendamos la casa, el dinero irá a una cuenta segura. Vivirás cómodamente en un lugar donde te cuiden bien. No tendrás que preocuparte por nada. Me miró con una mezcla de lástima y desprecio. Esto es lo mejor para ti, aunque no puedas verlo ahora. Algún día me lo agradecerás. La frialdad en sus ojos me hizo comprender que realmente creía lo que estaba diciendo. Había justificado su traición tan completamente que en su mente retorcida, él era el héroe de esta historia. Vete de mi casa, le dije con voz temblorosa pero firme. Vete ahora mismo y no vuelvas nunca. César recogió su teléfono y sus llaves. Antes de salir, se giró hacia mí. Esto no ha terminado, mamá. Los papeles están firmados. Son legales. No hay nada que puedas hacer. En 2 semanas, esta casa ya no será tuya. Y tú estarás donde debes estar, en un lugar donde cuiden de viejas locas como tú. Cerró la puerta con tanta fuerza que los cuadros de las paredes temblaron.
Me dejé caer en el sofá, temblando de pies a cabeza. Pero en medio del terror y el dolor, también sentía algo más. Triunfo. Había conseguido la confesión que necesitaba. César se había condenado a sí mismo con sus propias palabras. Con manos temblorosas, saqué la grabadora y verifiqué que hubiera grabado todo. La pequeña luz roja parpadeaba. La conversación completa estaba ahí, cada amenaza, cada admisión, cada palabra cruel. Llamé inmediatamente a Salvador. Lo tengo, le dije cuando contestó. Tengo su confesión grabada. Todo. Escuché su suspiro de alivio al otro lado de la línea. Excelente trabajo, Dolores. Tráigala a mi oficina mañana a primera hora. Vamos a preparar la denuncia formal. Con esta grabación, podemos detener la venta de tu casa y posiblemente presentar cargos criminales contra César. Después llamé a Iris, luego a Yasmín. Necesitaba que supieran que había dado el paso más difícil, que la guerra había comenzado oficialmente y que, por primera vez, tenía munición real para pelear. Esa noche revisé mi brazo. El moretón ya estaba empezando a formarse, marcas oscuras en forma de dedos donde César me había agarrado. Tomé fotografías desde todos los ángulos. Evidencia. Todo era evidencia ahora. Cada mentira, cada amenaza, cada acto de violencia. Estaba construyendo un caso tan sólido que César no podría escabullirse de él, no importaba cuánto lo intentara. Me miré en el espejo del baño. La mujer que me devolvía la mirada ya no era la abuela ingenua que había sido hace 3 meses. Era alguien más fuerte, más dura, más decidida. El dolor de la traición todavía me partía el corazón, pero ya no me paralizaba. Me impulsaba hacia adelante, hacia la justicia, hacia la venganza. César había despertado algo en mí que nunca supo que existía. Había despertado a una luchadora. El lunes por la mañana llegué a la oficina de Salvador con la grabadora, las fotografías de mis moretones y todos los documentos que había recopilado. Iris me acompañó porque mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener mi bolso. Salvador nos recibió con una expresión seria y nos hizo pasar a su oficina privada. Escuchó la grabación completa 3 veces, tomando notas detalladas en cada reproducción. Cuando César decía en la grabación, te voy a meter en un asilo psiquiátrico tan rápido que no vas a saber qué pasó, Salvador golpeó su escritorio con satisfacción. Esto es oro puro, Dolores. Amenaza, coacción, admisión implícita de fraude. Con esto y los documentos falsificados, tenemos un caso criminal sólido. Comenzó a escribir rápidamente en su computadora. Vamos a presentar 3 cosas hoy mismo. Primero, una orden de restricción temporal contra César. Segundo, una moción para anular todos los documentos que firmaste bajo engaño. Tercero, una denuncia penal por fraude, falsificación y amenazas. Mientras Salvador trabajaba en los documentos legales, me explicó exactamente lo que iba a suceder en los próximos días. César va a recibir la notificación de la orden de restricción probablemente esta tarde. No podrá acercarse a ti, llamarte ni contactarte de ninguna manera. Si lo hace, irá directamente a la cárcel. La moción para anular los documentos tomará unas semanas, pero con la evidencia que tenemos, estoy muy confiado. La denuncia penal es más complicada. El fiscal del distrito tendrá que revisar el caso y decidir si procede con cargos. Pero con esta grabación y los documentos falsificados, creo que sí lo harán. Me sentía abrumada por todo. El sistema legal era un laberinto que no entendía completamente. Salvador debió notar mi expresión porque puso su mano sobre la mía. Sé que es mucho, Dolores. Pero usted es fuerte. Y no está sola. Vamos a pelear esto juntos hasta el final. Cuando salimos de la oficina de Salvador, Iris me llevó a desayunar a una cafetería tranquila. No había comido nada desde el día anterior y mi estómago rugía, aunque la ansiedad me hacía difícil pensar en comida. Tienes que mantenerte fuerte, me dijo Iris mientras me obligaba a comer un sándwich. Lo que viene ahora va a ser duro. César no se va a quedar de brazos cruzados. Va a contraatacar. Va a intentar hacerte quedar como la loca que él dice que eres. Tomó mi mano sobre la mesa. Pero tienes algo que él no tiene. Tienes la verdad. Y la verdad siempre gana al final. Quería creer sus palabras, pero el miedo me carcomía por dentro. César era inteligente, manipulador,
Convincente. ¿Y si lograba convencer a un juez de que yo realmente estaba perdiendo la razón? ¿Y si sus mentiras sonaban más creíbles que mi verdad? Mi teléfono sonó. Era Yasmín. Su voz sonaba aterrorizada. Dolores, César acaba de llegar a casa furioso. Está destruyendo cosas, gritando que lo traicionaste, que lo arruinaste. Dice que vas a pagar por esto. Tomé a Matías y nos encerramos en su habitación. Tengo miedo. Nunca lo había visto así. Mi corazón se aceleró. Yasmín, escúchame. Toma a Matías, sal de esa casa ahora mismo y vete a un lugar seguro. A casa de tus padres, de una amiga, a donde sea. César está recibiendo la orden de restricción hoy y va a ponerse peor. No es seguro que estés ahí. Escuché ruidos de fondo, cosas rompiéndose, la voz de César gritando obscenidades. Ve por la puerta trasera si es necesario, pero sal de ahí. Yasmín estaba llorando. ¿A dónde vamos a ir? Esta es nuestra casa. La desesperación en su voz me partió el corazón. Vengan a mi casa. Las 2 cerraduras nuevas nos mantendrán seguras. Pero salgan de ahí ahora. Media hora después, Yasmín y Matías llegaron a mi puerta con una maleta pequeña. Mi nieto tenía los ojos rojos de llorar. Me arrodillé frente a él y lo abracé fuerte. Mi amor, todo va a estar bien. La abuela va a cuidar de ti y de tu mamá. Matías se aferró a mí con una fuerza desesperada. Papá estaba muy enojado. Rompió la televisión. Gritaba tu nombre, abuela. Decía cosas feas. Lo llevé al sofá y lo acurruqué contra mí. Yasmín se dejó caer en una silla, temblando. No sé qué hacer, Dolores. Ese hombre no es mi esposo. Mi esposo jamás actuaría así. Es como si César fuera poseído por un demonio. Le conté sobre la orden de restricción, sobre los cargos criminales que se presentarían. Vi cómo procesaba la información, cómo la realidad de lo que estaba pasando finalmente la golpeaba con toda su fuerza. Mi matrimonio terminó, ¿verdad?, dijo con voz hueca. Terminó hace mucho tiempo, le respondí suavemente. Solo que ninguna de las dos lo sabíamos. Esa tarde, mientras Matías dormía una siesta en mi habitación de huéspedes, Yasmín y yo nos sentamos a hablar seriamente sobre el futuro. Voy a pedir el divorcio, dijo con una determinación nueva en su voz. Y voy a pelear por la custodia completa de Matías. César no está mentalmente estable para cuidar de un niño. Y definitivamente no voy a dejar que mi hijo esté cerca de esa mujer y ese bebé. Le pregunté si necesitaba un abogado y me dijo que ya había contactado a uno esa mañana, antes de que César llegara a casa. He estado preparándome para esto desde que descubrí lo de Dayana. Abrí una cuenta bancaria secreta, guardé copias de todos nuestros documentos financieros, tomé fotografías de todo lo valioso en la casa. No voy a salir de este matrimonio sin nada. Mi nuera era más fuerte de lo que yo había pensado. César había subestimado a las 2 mujeres más importantes de su vida. Y ese sería su mayor error. El teléfono de Yasmín no dejaba de sonar. Era César, llamando una y otra vez. Ella lo había bloqueado, pero él seguía intentando desde números diferentes. Los mensajes de texto empezaron a llegar. Los leímos juntas. Yasmín, deja de ser dramática y vuelve a casa. Estás cometiendo un error enorme. Le estás lavando el cerebro con las mentiras de mi madre. Si no vuelven hoy, vas a lamentar esto. ¿Quieres quedarte sin nada? Porque eso es lo que va a pasar. Eres una esposa terrible. Una madre terrible. Matías me necesita y tú lo estás usando como rehén. Los mensajes se volvían cada vez más agresivos, más amenazantes. Yasmín estaba pálida leyéndolos. Deberías mostrarle estos mensajes a tu abogado, le dije. Son evidencia de acoso y amenazas. Te van a ayudar en la batalla por la custodia. Ella tomó capturas de pantalla de cada mensaje. Estábamos armando un caso contra César desde todos los frentes posibles. Al caer la noche, sonó el timbre. Las 3 nos quedamos congeladas. Yasmín tomó a Matías en sus brazos. Miré por la mirilla y vi a un oficial de policía. Abrí la puerta con cautela. Señora Dolores Ramírez. Asentí.
Vengo a informarle que la orden de restricción temporal contra César Ramírez ha sido servida. Él fue notificado hace 2 horas. No puede acercarse a menos de 200 metros de usted. Si lo hace, llame al 911 inmediatamente y será arrestado. Me entregó una copia de la orden. También quiero reportar que el sujeto se encontraba en estado de agitación extrema cuando fue notificado. Hizo amenazas verbales contra usted. Esas amenazas están documentadas en el reporte. ¿Se siente segura en su hogar esta noche? Miré hacia atrás, donde Yasmín sostenía a Matías dormido. Mi nuera y mi nieto están aquí conmigo. Cambiamos las cerraduras hace unos días. Creo que estaremos bien. El oficial asintió. Aún así, vamos a aumentar las patrullas en su vecindario esta noche. Cualquier cosa, no dude en llamar. Después de que el oficial se fue, las 3 nos sentamos en la sala en silencio. El peso de lo que estaba pasando era abrumador. Mi hijo, el hombre al que había dado vida, estaba siendo tratado como un criminal peligroso. Y lo era. Esa era la parte más difícil de aceptar. César era peligroso. Para mí, para Yasmín, tal vez incluso para Matías. La familia perfecta que pensé que había construido era una ilusión. Había sido una mentira durante años y yo había estado demasiado ciega de amor para verlo. Yasmín rompió el silencio. ¿Crees que siempre fue así? ¿O algo lo cambió? Pensé en esa pregunta durante largo rato. Creo que la semilla siempre estuvo ahí. La codicia, el egoísmo, la falta de empatía. Pero yo lo excusé, lo justifiqué, lo permití. Cada vez que se portaba mal de niño y yo lo dejaba pasar. Cada vez que le di dinero que no había ganado. Cada vez que lo puse por encima de todo lo demás. Yo ayudé a crear al monstruo que es ahora. Yasmín negó con la cabeza. No, Dolores. Tú lo amaste como toda madre ama a su hijo. Él hizo sus propias elecciones. Eligió mentir, robar, engañar. Eso está en él, no en ti. Pero yo no estaba tan segura. Las dudas me carcomían. ¿En qué momento perdí a mi hijo? ¿Hubo señales que ignoré? ¿Pude haber hecho algo diferente? Las preguntas me torturaban sin descanso. Iris llegó más tarde esa noche con comida porque ninguna de nosotras había cenado. También trajo mantas y almohadas extra. Van a quedarse aquí hasta que esto se resuelva, dijo con autoridad. Dolores, tu casa es grande. Hay espacio para todas. Y hay seguridad en los números. Tenía razón. Esa noche, con Yasmín y Matías durmiendo en la habitación de huéspedes e Iris en el sofá, me sentí un poco menos vulnerable. Pero aún así, cada ruido de la calle me hacía saltar. Cada sombra que pasaba frente a la ventana me hacía contener la respiración. No pude dormir. Me quedé despierta mirando el techo, repasando cada momento de la vida de César. ¿Dónde había empezado todo a salir mal? Recordé cuando tenía 12 años y lo sorprendí robando dinero de mi cartera. Le había dado una palmada en la mano y le había hecho prometerme que nunca volvería a hacerlo. Él lloró y prometió, pero lo volvió a hacer, una y otra vez. Y yo siempre encontraba excusas. Es solo un niño. Está pasando por una etapa difícil. Su padre no está aquí y lo está afectando. Nunca lo hice responsable de verdad. Nunca le enseñé que las acciones tenían consecuencias. Y ahora, 40 años después, estaba pagando el precio de mi debilidad como madre. César había aprendido que podía salirse con la suya, que las lágrimas y las promesas vacías eran suficientes para escapar del castigo. Y esa lección se había convertido en el fundamento de toda su vida adulta. Mentir, robar, manipular, y siempre salirse con la suya. A la mañana siguiente desperté con el sonido de voces en la cocina. Yasmín estaba preparando el desayuno mientras Iris jugaba con Matías en la mesa. La escena era tan normal, tan doméstica, que por un momento pude pretender que todo estaba bien. Pero la realidad me golpeó rápidamente cuando vi mi teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de números desconocidos y una avalancha de mensajes de texto. Madre ingrata. Vas a destruir a tu propia familia por dinero. Eres una mentirosa manipuladora. César solo quería ayudarte y así le pagas. Los mensajes eran crueles, viciosos.
César había comenzado su contraataque. Estaba contándole su versión de la historia a cualquiera que escuchara. Seguramente me estaba pintando como una anciana senil, una madre amargada que inventaba historias. Y la gente le creía porque él era encantador, convincente, el hijo perfecto a los ojos del mundo. Salvador me llamó a media mañana. Dolores, necesito advertirte sobre algo. César contrató a un abogado caro y agresivo. Van a intentar desacreditar la grabación, van a decir que la editaste o la sacaste de contexto. Van a presentar testigos que dirán que tienes problemas de memoria. Van a pelear sucio. Sentí como mi estómago se contraía. ¿Qué tan sucio? Salvador suspiró. Van a tratar de conseguir reportes médicos tuyos, van a entrevistar a tus vecinos, van a buscar cualquier cosa que pueda usarse en tu contra. César va a intentar demostrar que realmente estás incompetente mentalmente. Es importante que a partir de ahora documentes absolutamente todo. Mantén un diario de tus actividades diarias. Guarda todos tus recibos. Sé impecable en todo lo que hagas. No le des ninguna munición. Colgué sintiéndome abrumada. Esta batalla iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Esa tarde recibí una visita inesperada. Mi vecina Leti tocó a la puerta con una expresión preocupada. Leti vivía en la casa de al lado desde hacía 15 años. Siempre habíamos sido amables la una con la otra, aunque no éramos cercanas. Dolores, necesito hablar contigo sobre algo importante. La hice pasar y le serví café. Leti se retorcía las manos nerviosamente. Un hombre vino a mi casa esta mañana. Dijo que era abogado y que estaba haciendo una investigación sobre ti. Me hizo muchas preguntas. Si te había visto confundida, si olvidabas cosas, si dejabas la puerta abierta, si salías en ropa inapropiada. Le dije que nada de eso era cierto, que eres una de las personas más lúcidas y organizadas que conozco. Sentí una oleada de gratitud hacia esta mujer. Pero hay algo más que necesitas saber, continuó Leti. He visto a César entrando a tu casa varias veces cuando tú no estabas. Hace como 3 meses lo vi con una llave, entrando un martes por la mañana. Sé que los martes tienes tu club de lectura. Lo vi salir media hora después con una caja. Mi corazón se aceleró. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Leti se veía avergonzada. Pensé que tal vez le habías dado permiso. Pensé que era algo normal entre madre e hijo. Pero cuando ese abogado vino hoy haciendo preguntas raras, empecé a atar cabos. Y luego recordé algo más. Se inclinó hacia adelante. Hace como 6 semanas, vi a César salir de tu casa con una mujer. Una mujer joven, embarazada. Ella llevaba papeles en las manos. Los dos se veían muy nerviosos, mirando alrededor como si no quisieran ser vistos. Subieron rápidamente a un auto y se fueron. Dayana. César había traído a su amante a mi casa. La furia me inundó como lava hirviendo. ¿Qué más habían hecho aquí? ¿Qué otros secretos escondían mis paredes? Leti, ¿estarías dispuesta a dar testimonio de esto? ¿A decirle a mi abogado lo que viste? Ella asintió sin dudar. Por supuesto. Ese hombre está abusando de ti y no está bien. Voy a ayudarte en lo que necesites. Llamé inmediatamente a Salvador y le conté sobre el testimonio de Leti. Podía escuchar la emoción en su voz. Esto es excelente, Dolores. Un testigo independiente que puede confirmar que César entraba a tu casa sin tu conocimiento. Voy a necesitar hablar con ella lo antes posible. Programamos una reunión para el día siguiente. Después de colgar, me senté a pensar en lo que Leti había dicho sobre la caja que César sacó de mi casa. ¿Qué había en esa caja? Empecé a revisar mentalmente mis pertenencias. Joyas. Mi madre me había dejado algunas piezas valiosas cuando murió. Fui corriendo a mi habitación y abrí el joyero que guardaba en el fondo del closet. Vacío. Completamente vacío. El collar de perlas de mi madre, los aretes de diamantes, el broche antiguo de oro, todo había desaparecido. César había robado hasta los recuerdos de mi madre. Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. No era solo el valor monetario, aunque esas piezas valían fácilmente $30,000. Era el valor sentimental. Eran lo único que me quedaba de mi madre. Yasmín me encontró llorando en el piso de mi habitación,
el joyero vacío en mis manos. Se arrodilló junto a mí y me abrazó. ¿Qué pasó? Le mostré el joyero vacío y le conté sobre las joyas de mi madre. Vi cómo su expresión pasaba de la compasión a la furia. Ese desgraciado. Seguramente las vendió para mantener a Diana. O peor, se las regaló a ella. La sola idea me revolvió el estómago. Las joyas de mi madre en el cuello de esa mujer. Era una profanación, una traición imperdonable. Vamos a recuperarlas, dijo Yasmín con determinación. Vamos a recuperar todo lo que te robó. Y va a pagar por cada lágrima que te ha hecho derramar. Su fuerza me dio fuerzas a mí. Tenía razón. No podía quedarme aquí llorando sobre lo perdido. Tenía que seguir peleando, seguir buscando justicia. Al día siguiente, Leti vino a la oficina de Salvador y dio su testimonio oficial. Salvador lo grabó todo y le hizo firmar una declaración jurada. Este testimonio es oro, nos dijo después de que Leti se fuera. Demuestra que César tenía acceso no autorizado a tu casa, que fue visto removiendo propiedad, que trajo a una tercera persona sin tu conocimiento. Esto destruye su narrativa de que él solo estaba cuidándote. Pero había más noticias, y no eran tan buenas. El abogado de César presentó una moción para desestimar la orden de restricción. Dice que la grabación fue obtenida ilegalmente, que violaste las leyes de privacidad al grabar sin su consentimiento. Mi corazón se hundió. ¿Pueden hacer eso? ¿Pueden tirar la grabación? Salvador negó con la cabeza. En este estado, solo necesitas el consentimiento de una de las partes para grabar una conversación. Esa parte eras tú. La grabación es completamente legal. Pero van a intentar de todos modos. Es una táctica de intimidación. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad legal. Deposiciones, declaraciones juradas, documentos interminables. Salvador me preparó para lo que vendría cuando tuviéramos que ir a corte. César va a estar ahí. Su abogado va a interrogarte. Van a tratar de confundirte, de hacerte parecer olvidadiza o confundida. Van a preguntarte sobre eventos de hace años, fechas específicas, conversaciones detalladas. Si no recuerdas algo, está bien decir, no recuerdo. No inventes respuestas. No dejes que te presionen para que digas cosas que no son ciertas. Practicamos una y otra vez. Preguntas difíciles, preguntas trampa, preguntas diseñadas para hacerme tropezar. Al principio me ponía nerviosa y me equivocaba. Pero con cada práctica me volvía más fuerte, más segura. Aprendí a respirar, a tomarme mi tiempo, a no dejar que me apresuraran. Mientras tanto, la guerra psicológica continuaba. César había comenzado a usar a la familia extendida como armas. Mi hermana, que vivía en otro estado y solo hablaba conmigo una vez al mes, me llamó furiosa. ¿Cómo puedes hacerle esto a tu propio hijo? César me contó todo. Dice que estás inventando cosas horribles sobre él porque estás celosa de su nueva vida. Dice que necesitas ayuda psiquiátrica y que te niegas a recibirla. Intenté explicarle la verdad, mostrarle la evidencia, pero ella no quería escuchar. Siempre fuiste sobreprotectora con César. Siempre lo controlabas demasiado. Ahora que él tiene su propia vida, no lo soportas. Colgó sin dejarme responder. Mi propio primo, al que no veía desde hacía años, me envió un mensaje diciendo que era una vergüenza para la familia. César había tejido una red de mentiras tan completa que la gente que apenas me conocía se sentía con derecho a juzgarme. Pero también hubo sorpresas positivas. Gente que yo pensé que estaría del lado de César resultó ser aliada mía. La maestra de Matías llamó a Yasmín para ofrecerse como testigo. He notado cambios preocupantes en Matías durante los últimos meses. Está más retraído, más ansioso. Varias veces lo encontré llorando y cuando le preguntaba qué pasaba, decía que no podía hablar o su papá se enojaría. Eso me pareció una señal de abuso emocional. Su testimonio sería crucial en la batalla por la custodia. El contador de César, un hombre llamado Ernesto que había manejado las finanzas de mi hijo durante años, también se acercó. Señora Dolores, necesito hablar con usted sobre algo que ha estado pesando en mi conciencia. Vino a mi casa una noche, nervioso y sudoroso. César me pidió que hiciera algunas cosas que no eran legales. Transferencias de dinero que no cuadraban, facturas falsas, desvío de fondos.
Al principio lo hice porque pensé que sabía lo que hacía, pero luego empecé a sospechar que estaba robándole dinero a alguien. Nunca imaginé que era a su propia madre. Ernesto trajo consigo una caja llena de documentos, estados de cuenta, transferencias, recibos, todo meticulosamente organizado. Aquí está todo. Cada dólar que César movió en los últimos 2 años. Verá transferencias a cuentas que no reconocerá. Una de ellas es la cuenta de Dayana. César le ha estado mandando $3,000 mensuales desde hace año y medio. También hay transferencias a casas de empeño. Probablemente ahí es donde vendió las joyas de su madre. Mi corazón latía con fuerza mientras revisaba los documentos. Era una mina de oro de evidencia. ¿Por qué está haciendo esto?, le pregunté a Ernesto. ¿Por qué está traicionando a su cliente? Él se veía miserable. Porque lo que está haciendo está mal. Y porque César me amenazó cuando le dije que ya no quería ser parte de esto. Me dijo que si hablaba, me involucraría en sus problemas legales. Que haría parecer que yo era el cerebro detrás de todo. No puedo vivir con esa amenaza sobre mi cabeza. Prefiero decir la verdad y enfrentar las consecuencias. Salvador casi saltó de alegría cuando vio los documentos que Ernesto había traído. Esto es increíble. Tenemos un rastro de papel completo de todos los crímenes de César. Fraude documentado, movimientos de dinero ilícitos, prueba de la doble vida. El fiscal del distrito va a amar esto. Programamos una reunión con el fiscal para la semana siguiente. Mientras tanto, Salvador me advirtió que debíamos prepararnos para el contraataque de César. Con toda esta evidencia acumulándose en su contra, se va a poner desesperado. Y los hombres desesperados hacen cosas peligrosas. Sus palabras resultaron ser proféticas. 2 días después, a las 3 de la mañana, me despertó el sonido de vidrios rompiéndose. Salté de la cama con el corazón desbocado. Yasmín salió corriendo de la habitación de huéspedes. ¿Qué fue eso? Bajamos las escaleras con cuidado. La ventana de la sala estaba destrozada. En el piso, rodeada de vidrios, había una piedra con una nota atada. Con manos temblorosas, recogí la nota y la leí. Esto es solo el principio, vieja estúpida. Retira todo o la próxima vez será peor. Llamé inmediatamente a la policía. Llegaron en 10 minutos. Tomaron fotografías, recogieron la piedra y la nota como evidencia, revisaron el vecindario. ¿Tiene idea de quién pudo haber hecho esto?, preguntó uno de los oficiales. Mi hijo. Tiene una orden de restricción contra él, pero creo que la violó. Le mostré la orden de restricción y la nota amenazante. El oficial frunció el ceño. Vamos a ir a hablar con él. Si fue él, va a ser arrestado. Pero cuando fueron a la casa de César, no estaba. Yasmín les dijo que probablemente estaba con Dayana. Les dio la dirección del departamento en la zona norte. Encontraron a César allí, pero él negó todo. Estuve aquí toda la noche. Dayana puede confirmarlo. Y por supuesto, Dayana le dio la coartada perfecta. Sin pruebas de que él había estado en mi casa, no podían arrestarlo. Pero el incidente quedó documentado. Otra pieza del rompecabezas cayendo en su lugar. Contraté a una compañía para que instalara cámaras de seguridad alrededor de mi casa. Si César intentaba algo otra vez, sería capturado en video. También instalaron sensores de movimiento y una alarma conectada directamente a la estación de policía. Mi casa se estaba convirtiendo en una fortaleza. Yasmín contrató seguridad privada para que patrullara nuestro vecindario durante la noche. El miedo era constante ahora. Cada ruido me sobresaltaba. Cada sombra era una amenaza potencial. Matías tenía pesadillas todas las noches. Lo escuchaba gritar en su sueño, llamando a su papá, preguntando por qué todo había cambiado. Era desgarrador ver a un niño tan pequeño cargando con tanto trauma. Yasmín lo llevó a un terapeuta infantil que le diagnosticó ansiedad severa causada por el ambiente tóxico en su hogar. El reporte del terapeuta sería otra arma en la batalla por la custodia. La reunión con el fiscal del distrito fue intensa. Salvador presentó toda la evidencia, la grabación, los documentos falsificados, el testimonio de Leti, los registros financieros de Ernesto, las fotografías de mis moretones, el reporte del terapeuta de Matías, la piedra y la nota amenazante. El fiscal,
Un hombre de unos 40 años llamado Héctor revisó todo meticulosamente. Después de 2 horas, finalmente habló. Señora Dolores, tiene un caso muy sólido. Vamos a proceder con cargos criminales contra César Ramírez por fraude, falsificación de documentos, robo, amenazas y violación de orden de restricción. Podría enfrentar hasta 15 años de prisión si es encontrado culpable de todos los cargos. 15 años. Mi hijo podría pasar 15 años en la cárcel. Una parte de mí sentía horror ante esa posibilidad. Pero otra parte, la parte que había sido traicionada y abusada, sentía una satisfacción oscura. Justicia finalmente estaba llegando. Los cargos fueron presentados oficialmente una semana después. César fue arrestado en su oficina, esposado frente a sus colegas. Yasmín me contó después que varios compañeros de trabajo llamaron preguntando qué había pasado. La noticia se esparció como pólvora. El hijo perfecto, el empresario exitoso, el padre de familia ejemplar, resultó ser un criminal. César pagó la fianza de $50,000 y salió de la cárcel esa misma noche. Pero el daño a su reputación ya estaba hecho. Su empresa lo puso en licencia administrativa inmediatamente. Sus clientes empezaron a cancelar contratos. El castillo de mentiras que había construido se estaba derrumbando piedra por piedra. Y yo estaba ahí, observando la caída del hijo que alguna vez amé con todo mi corazón. Entonces llegó el día que había estado esperando y temiendo al mismo tiempo. La audiencia preliminar. Salvador me había preparado exhaustivamente para este momento. César va a estar en la sala. Va a intentar intimidarte con la mirada. No lo mires. Mantén los ojos en el juez o en mí. Responde solo lo que te pregunten. No te explayes. Y recuerda, tienes la verdad de tu lado. Entré a la sala del tribunal con Iris y Yasmín a mis lados. Y ahí estaba él. César. Se veía demacrado, ojeroso, furioso. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y lo que vi en los suyos me heló la sangre. Odio puro. Mi hijo me odiaba. El niño que había llevado en mi vientre, que había amamantado, que había criado con todo mi amor, ahora me miraba como si quisiera borrarme de la existencia. Desvié la mirada rápidamente, sintiendo náuseas. El abogado de César era exactamente como Salvador lo había descrito. Agresivo, condescendiente, manipulador. Cuando llegó mi turno de testificar, me atacó inmediatamente. Señora Ramírez, no es cierto que su memoria ha estado fallando últimamente. Respiré profundo. No, eso no es cierto. ¿Pero acaso no olvidó pagar sus cuentas el mes pasado? No olvidé pagarlas. Decidí no pagarlas hasta revisar los cargos porque noté discrepancias. Discrepancias o confusión de su parte. Salvador se puso de pie. Objeción, su señoría. El abogado está siendo argumentativo. Aceptada. Reformule la pregunta. El abogado de César cambió de táctica. Señora Ramírez, no es cierto que usted firmó voluntariamente los documentos en cuestión. Los firmé, sí, pero me dijeron que eran documentos del seguro médico. No sabía que era un poder notarial o documentos para vender mi casa. ¿Y espera que creamos que no leyó lo que estaba firmando? ¿No es eso negligente de su parte? Sentí la trampa cerrándose. Si decía que no los leí, parecía incompetente. Si decía que los leí, entonces sabía lo que firmaba. Confié en mi hijo, dije finalmente. Los documentos estaban en términos legales complicados. Mi hijo me explicó que eran rutinarios y yo confié en él. Esa confianza fue traicionada. El abogado sonrió como un tiburón. O tal vez los documentos le fueron explicados correctamente y usted simplemente no los entendió debido a su edad avanzada y su deterioro cognitivo. Salvador volvió a objetar. El juez lo sostuvo, pero el daño estaba hecho. La semilla de duda había sido plantada. El interrogatorio continuó durante otra hora. Preguntas sobre mi salud mental, mi memoria, mis capacidades cognitivas. Cada pregunta diseñada para hacerme parecer senil, confundida, incompetente. Pero yo me mantuve firme. Respondí con claridad, con calma, sin dejarme intimidar. Cuando finalmente terminó, estaba exhausta pero sentía que había peleado bien. Luego testificó Leti.
Ella describió exactamente lo que había visto: César entrando a mi casa cuando yo no estaba, saliendo con cajas, trayendo a la mujer embarazada. El abogado de César intentó desacreditarla. ¿Y qué estaba haciendo usted observando tan cuidadosamente la casa de la señora Ramírez? ¿Es usted una vecina entrometida? Leti lo miró directamente. Soy una vecina atenta. Y cuando veo algo sospechoso, lo noto. No necesito ser entrometida para darme cuenta cuando alguien está actuando de manera furtiva. Ernesto testificó después, presentando los documentos financieros, explicando las transferencias ilegales, las cuentas secretas, el dinero desviado. Su testimonio fue devastador para César. Vi cómo mi hijo se hundía más y más en su silla con cada revelación. El abogado intentó argumentar que Ernesto era cómplice y estaba testificando para salvarse a sí mismo. Pero Ernesto se mantuvo firme. Estoy aquí porque lo que hicimos estuvo mal. Y estoy dispuesto a enfrentar las consecuencias de mis acciones. Pero no voy a dejar que César destruya a su propia madre sin decir la verdad. La audiencia duró todo el día. Cuando finalmente terminó, el juez anunció que tomaría una semana para revisar toda la evidencia antes de decidir si el caso procedería a juicio. Salvador estaba optimista. Lo hiciste excelente, Dolores. Te mantuviste calmada, respondiste bien, no caíste en las trampas. Y nuestros testigos fueron sólidos. Creo que el juez va a ver la verdad. Pero yo estaba agotada emocional y físicamente. Ver a César ahí, escuchar las mentiras de su abogado, revivir todo el trauma, había sido más difícil de lo que imaginé. Esa noche lloré hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por el hijo que perdí, por la familia destruida, por la inocencia arrebatada. Yasmín me abrazó mientras lloraba. Llora todo lo que necesites, me susurró. Pero mañana nos levantamos y seguimos peleando. Porque vamos a ganar esto. Te lo prometo. Durante esa semana de espera, intenté mantenerme ocupada para no volverme loca con la ansiedad. Iris me llevaba a caminar por las mañanas, me obligaba a comer aunque no tuviera hambre, me distraía con historias de sus nietos. Yasmín estaba inmersa en su propio proceso de divorcio. Su abogado había presentado los papeles y César los había recibido con furia. Él intentó llamarla cientos de veces, enviándole mensajes cada vez más desesperados. No hagas esto, Yasmín. Piensa en Matías. Piensa en nuestra familia. Pero ella se mantuvo firme. La mujer que había sido sumisa y complaciente durante años, finalmente había encontrado su columna vertebral. Ya no hay familia que salvar, me dijo una tarde mientras tomábamos té. La familia murió el día que él decidió que su comodidad valía más que nuestra confianza. Tenía razón. Algunas cosas, una vez rotas, no pueden repararse. Y la confianza era una de ellas. El quinto día de espera recibí una llamada inesperada. Era Dayana, la amante de César. Su voz era joven, nerviosa. Señora Dolores, necesito hablar con usted. Es urgente. Cada instinto me decía que colgara, que no quisiera saber nada de la mujer que había ayudado a destruir el matrimonio de mi hijo. Pero la curiosidad pudo más. ¿De qué quieres hablar? Hubo un silencio largo. De César. De las mentiras. De todo. Accedí a encontrarme con ella en una cafetería neutral al día siguiente. Le dije a Salvador sobre la reunión y él insistió en acompañarme. No sabemos qué está tramando. Podría ser una trampa de César. Pero algo en la voz de Dayana me había sonado genuina. Sonaba asustada, desesperada. Decidí arriesgarme. Dayana llegó a la cafetería cargando a un bebé de unos 6 meses. Era más joven de lo que pensé, tal vez 25 años. Se veía cansada, con ojeras profundas y ropa arrugada. El bebé, un niño, tenía los ojos de César. Verlo fue como recibir un puñetazo en el estómago. Este era mi nieto. Un nieto que nunca conocería, producto de una traición imperdonable. Dayana se sentó frente a mí con movimientos nerviosos. Gracias por venir. Sé que no tiene razón para escucharme. Salvador, sentado a mi lado, tenía su grabadora lista. Esta conversación está siendo grabada, le advirtió. Dayana asintió. Está bien. Quiero que graben. Quiero que todo quede registrado. Respiró profundo y comenzó a hablar.
César me mintió. Sobre todo. Su historia era devastadora. César la había conocido en un bar hace 3 años. Le dijo que estaba divorciado, que su exesposa era problemática y le impedía ver a su hijo. Le pintó una imagen de sí mismo como víctima, como un padre dedicado luchando contra una mujer vengativa. Dayana, joven e ingenua, le creyó. Me enamoré de sus mentiras, dijo con lágrimas rodando por sus mejillas. Me prometió que construiríamos una vida juntos, que cuando resolviera sus problemas legales, nos casaríamos. César le alquiló el departamento, le daba dinero mensualmente, la visitaba 3 o 4 veces por semana. Cuando quedó embarazada, él pareció feliz al principio. Pero después del nacimiento del bebé, todo cambió. Empezó a venir menos. Siempre tenía excusas. Y el dinero que me daba disminuyó. Este mes solo me dio $1000. No es suficiente para pagar renta, comida, pañales, todo lo que el bebé necesita. Entonces Dayana vio las noticias sobre el arresto de César. Vi su fotografía en internet. Los cargos criminales. Y empecé a investigar. Descubrí que nunca estuvo divorciado. Que todavía vivía con su esposa y su hijo. Que les estaba mintiendo a ellos sobre mí al mismo tiempo que me mentía a mí sobre ellos. Se secó las lágrimas con rabia. Me usó. Me convirtió en su amante sin que yo siquiera lo supiera. Destruí un matrimonio sin quererlo. Y ahora estoy atrapada con un bebé, sin dinero, sin futuro. César no responde mis llamadas. Su abogado me contactó y me pidió que mintiera por él, que le diera una coartada para la noche en que rompieron su ventana. Me ofreció $5000 por mentir. Y yo lo hice porque necesitaba el dinero desesperadamente. Bajó la cabeza avergonzada. Pero ya no puedo seguir mintiendo. Mi conciencia no me deja dormir. Salvador se inclinó hacia adelante. ¿Está dispuesta a testificar sobre todo esto? ¿A decir la verdad sobre la coartada falsa? Dayana asintió. Sí. Sé que probablemente me meterá en problemas por perjurio. Pero prefiero enfrentar las consecuencias que seguir siendo parte de las mentiras de César. Miró al bebé dormido en sus brazos. Este niño merece crecer sabiendo la verdad, no construido sobre mentiras como su padre. Me sorprendí sintiendo lástima por esta mujer. Ella también era víctima de César, a su manera. Él la había manipulado, usado y descartado como hacía con todos. Hay algo más que necesita saber, dijo Dayana. Las joyas. César me regaló joyas antiguas hace 1 año. Un collar de perlas, unos aretes. Dijo que eran de su abuela, que había muerto y le había dejado esas piezas. Yo no sabía que eran robadas. Mi corazón saltó. ¿Todavía las tienes? Dayana asintió. Están en mi departamento. Nunca las uso porque me parecían demasiado elegantes para mí. Puedo devolvérselas. Las lágrimas llenaron mis ojos. Las joyas de mi madre. Iba a recuperarlas. Salvador rápidamente organizó que Dayana trajera las joyas como evidencia. También acordamos que su testimonio sobre la coartada falsa sería presentado al fiscal. Voy a hablar con el fiscal sobre su situación, le dijo Salvador. Dado que está cooperando voluntariamente y proporcionando evidencia crucial, es posible que no enfrente cargos o que reciba un trato favorable. Dayana lucía aliviada. Solo quiero hacer lo correcto. Por mi hijo. Por mí. Y sí, también por usted, señora Dolores. Lamento haber sido parte del dolor que César le causó, incluso sin saberlo. 2 días después llegó la decisión del juez. El caso procedería a juicio. Todas las evidencias eran admisibles. La orden de restricción contra César sería permanente. Y había más. Basándose en el nuevo testimonio de Dayana sobre la coartada falsa, César fue arrestado nuevamente, esta vez sin derecho a fianza. Representa un peligro para los testigos, declaró el juez. Ha demostrado disposición a intimidar, amenazar y manipular. Permanecerá detenido hasta el juicio. Ver a César siendo esposado y llevado fuera de la sala del tribunal me llenó de emociones contradictorias. Alivio porque ya no podría amenazarme. Tristeza porque este era mi hijo, mi bebé, siendo tratado como el criminal que era. Y sí, satisfacción.
Una satisfacción oscura y profunda de saber que finalmente estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparación para el juicio. Salvador trabajaba incansablemente, preparando argumentos, coordinando testigos, revisando evidencias. Yasmín recibió custodia temporal completa de Matías. La jueza de familia, después de revisar el reporte del terapeuta y escuchar el testimonio de la maestra, determinó que César representaba un riesgo emocional para el niño. Hasta que estos asuntos criminales se resuelvan y el señor Ramírez reciba evaluación psicológica completa, no tendrá contacto con el menor. Matías, sorprendentemente, pareció aliviado. «¿Ya no tengo que guardar secretos?», me preguntó una noche. «No, mi amor. Ya no tienes que guardar ningún secreto. Puedes hablar de todo con libertad». Vi como una carga visible se levantaba de sus pequeños hombros. Los niños no deberían cargar con los secretos oscuros de sus padres. César le había robado su inocencia tanto como me había robado mi dinero. Iris organizó una pequeña reunión en mi casa con todas las mujeres que me habían apoyado durante esta pesadilla. Yasmín, Leti, Dayana y sus propias hijas. Un círculo de guerreras, lo llamó. Nos sentamos en mi sala, la misma sala donde todo había comenzado con esa confrontación terrible, y compartimos nuestras historias. Cada una de nosotras había sido herida por César de diferentes maneras. Pero juntas éramos más fuertes que sus mentiras. Dayana y Yasmín, sorprendentemente, formaron una amistad extraña. «No fue tu culpa», le dijo Yasmín. «Tú también fuiste engañada. César es experto en hacer que las mujeres crean que son especiales, que son las únicas. Y luego nos usa hasta que ya no le servimos». Dayana lloraba. «Tu hijo es hermoso, Matías». César me mostraba fotos de él a veces. Decía que lo extrañaba mucho. Ahora sé que era otra mentira. Probablemente estaba con Matías mientras me decía que no podía verlo. El juicio estaba programado para comenzar en una semana. Salvador me dio las últimas instrucciones. «Va a ser difícil, Dolores. El juicio podría durar semanas. César va a testificar y dirá cosas horribles sobre ti. Su abogado va a atacar tu carácter, tu salud mental, tu credibilidad. Pero tenemos la verdad. Tenemos evidencia sólida. Tenemos testigos creíbles. Y tenemos justicia de nuestro lado». La noche antes de que comenzara el juicio, no pude dormir. Me senté en mi sala, mirando las fotografías de César de cuando era niño. El niño sonriente que alguna vez fue. ¿Dónde se había perdido? ¿En qué momento el amor se convirtió en odio, la bondad en crueldad, la honestidad en engaño? Tal vez nunca lo sabría. Tal vez no importaba. Lo que importaba ahora era asegurarme de que pagara por sus crímenes. Que la justicia fuera servida. Y que otras madres, otras familias, no sufrieran lo que yo había sufrido. El día del juicio amaneció gris y lluvioso, como si el cielo llorara por lo que estaba a punto de desarrollarse. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje sencillo pero elegante. Quería verme competente, lúcida, fuerte. No la anciana senil que César y su abogado querían pintar. Iris me ayudó con el cabello. Yasmín me preparó el desayuno, aunque apenas pude comer un bocado. «Hoy es el día», me dijo Yasmín tomando mis manos. «Hoy César enfrenta la verdad. Y la verdad siempre gana». Quería creer sus palabras con cada fibra de mi ser. Llegamos al juzgado temprano. La sala ya estaba llena de gente. Reporteros, curiosos, miembros de la familia. Vi a mi hermana sentada del lado de César y sentí una punzada de dolor. Incluso ahora, incluso con toda la evidencia, ella elegía creerle a él sobre mí. Pero también vi caras amigas. Leti, Ernesto, la maestra de Matías, vecinos que me conocían desde hacía años. No estaba sola. El juicio comenzó con las declaraciones de apertura. El fiscal Héctor presentó el caso de manera clara y devastadora. Lo que verán en este juicio es un patrón de abuso sistemático. Un hijo que vio a su madre anciana no como familia, sino como un recurso para explotar. César Ramírez falsificó documentos, robó dinero, manipuló a un niño inocente, mantuvo una doble vida y cuando fue descubierto, recurrió a amenazas e intimidación. Este no es un caso de malentendido familiar. Es un caso de fraude criminal,
abuso de confianza y explotación de una persona vulnerable. Cada palabra resonaba en la sala como un martillo de justicia. Luego habló el abogado de César. Su narrativa era predecible, pero bien construida. César Ramírez es un hijo dedicado que intentaba proteger a su madre de sí misma. La señora Dolores Ramírez sufre de deterioro cognitivo que ella misma no reconoce. Los documentos fueron firmados con pleno conocimiento. El dinero fue usado para el beneficio de ella. Y cuando César intentó ayudar, fue acusado falsamente por una mujer confundida y vengativa. Los primeros días del juicio fueron una procesión de testigos. Primero testifico yo. El fiscal me guió a través de mi historia con preguntas claras y directas. Describí mi vida, mi relación con César, cómo empecé a notar las inconsistencias, el descubrimiento de las mentiras, la confrontación grabada. Cuando reprodujeron la grabación en la sala, vi cómo varios miembros del jurado se estremecían al escuchar las amenazas de César. Te voy a meter en un asilo psiquiátrico tan rápido que no vas a saber qué pasó. Su voz llena de veneno resonó en el silencio de la sala. Luego vino el contrainterrogatorio. El abogado de César me atacó durante horas. ¿No es cierto que olvidó el cumpleaños de su nieto el año pasado? No, no lo olvidé. Estaba enferma con gripe y lo celebramos una semana después. Pero inicialmente olvidó la fecha. Estaba enferma, no confundida. ¿No es cierto que repitió la misma historia 3 veces en una cena familiar? No, eso nunca sucedió. ¿Estás segura? Porque tengo testigos que dirán lo contrario. Pero yo me mantuve firme. Cada acusación fue refutada con calma y claridad. No me dejé intimidar ni confundir. Salvador había hecho un trabajo excelente preparándome. Cuando finalmente terminó el interrogatorio, me sentía exhausta pero victoriosa. No había caído en ninguna trampa. Luego testificó Leti. Su testimonio sobre ver a César entrando a mi casa sin mi conocimiento fue crucial. El abogado intentó desacreditarla, pero ella se mantuvo firme en lo que había visto. Vi lo que vi. César Ramírez entró a esa casa cuando su madre no estaba, salió con una caja, y semanas después vi a una mujer embarazada con él en esa misma casa. Ernesto testificó después, presentando los registros financieros. Las transferencias a Dayana, las cuentas secretas, el dinero desviado. Cada transacción documentada, cada mentira expuesta con números fríos y duros que no podían ser refutados. Entonces llegó el momento que todos esperaban. Dayana subió al estrado. Llevaba un vestido simple, sin maquillaje, luciendo vulnerable y honesta. Su testimonio fue devastador para César. Describió la relación, las mentiras que le contó, la coartada falsa que le pidieron dar, el pago que recibió por mentir. César Ramírez no estaba conmigo la noche que rompieron la ventana de su madre. Eso fue mentira. Me pagaron $5,000 para que mintiera a la policía. Y yo lo hice porque estaba desesperada y asustada. Pero ya no puedo vivir con esa mentira. Vi cómo César se encogía en su silla, su rostro perdiendo todo color. Su abogado intentó hacer parecer que Dayana era una despechada buscando venganza. No es cierto que está furiosa porque el señor Ramírez terminó su relación. Dayana lo miró directamente. Estoy furiosa porque me mintió, me usó y me descartó. Pero esa furia no cambia los hechos. Los hechos son que me pidió mentir y yo mentí. Y ahora estoy corrigiendo esa mentira. El testimonio de la maestra de Matías fue particularmente conmovedor. Describió los cambios en el comportamiento del niño, su ansiedad creciente, sus comentarios sobre tener que guardar secretos. Matías me dijo una vez que su papá le daba dinero por no contarle cosas a su abuela. Cuando le pregunté qué tipo de cosas, se asustó y dijo que no podía hablar de eso. Un niño de 8 años no debería estar cargando con ese tipo de secretos. El terapeuta de Matías testificó después, confirmando el diagnóstico de ansiedad severa y estrés postraumático causado por manipulación emocional. Este niño fue usado como peón en un juego de adultos. Fue presionado para mentir, para esconder información, para traicionar la confianza de su abuela. El daño psicológico es significativo y requerirá años de terapia para sanar. Varios miembros del jurado tenían lágrimas en los ojos. Finalmente, César testificó en su propia defensa. Fue un error. Su arrogancia natural no pudo ser completamente escondida.
Intentó pintarse como víctima, como hijo sacrificado tratando de ayudar a una madre difícil. Pero bajo el contrainterrogatorio del fiscal Héctor, su máscara se resquebrajó. ¿Por qué necesitaba que su madre firmara un poder notarial si solo estaba ayudándola? Para proteger sus intereses. ¿Protegerlos de quién? ¿De ella misma? ¿De ella misma? ¿O de usted? Eso no es justo. Firmó su madre esos documentos sabiendo que estaba autorizándolo a vender su casa. César vaciló. Ella firmó lo que necesitaba firmar. Responda la pregunta. ¿Sabía ella lo que estaba firmando? Yo le expliqué. Le explicó que estaba firmando autorización para vender su casa. Silencio. Responda, señor Ramírez. Le expliqué que eran documentos importantes. Eso no es una respuesta. ¿Sí o no? Finalmente, con voz apenas audible. No. Esa admisión fue el clavo final en su ataúd. El fiscal continuó presionando. ¿Por qué le daba dinero a su hijo Matías? Para enseñarle responsabilidad financiera. Enseñarle responsabilidad financiera diciéndole que era dinero por quedarse callado. Eso fue malinterpretado. Tenemos una grabación donde usted dice exactamente esas palabras. Estaba bromeando. Bromear con un niño de 8 años sobre guardar secretos de su abuela. César no tenía respuestas convincentes. Cada pregunta lo hundía más profundo. Su abogado intentó reparar el daño en el redirecto, pero era demasiado tarde. El jurado había visto a través de sus mentiras. Después de 2 semanas de testimonio, ambos lados presentaron sus alegatos finales. El fiscal resumió el caso de manera brillante. César Ramírez vio a su madre como un banco personal. Falsificó documentos. Robó dinero. Manipuló a un niño inocente. Y cuando fue descubierto, recurrió a amenazas y violencia. La evidencia es abrumadora. La culpabilidad es clara. El jurado deliberó durante 2 días. Fueron los 2 días más largos de mi vida. No podía comer, no podía dormir, apenas podía respirar. ¿Y si lo encontraban inocente? ¿Y si sus mentiras eran más convincentes que mi verdad? Finalmente, llegó el mensaje. El jurado había llegado a un veredicto. Volvimos a la sala del tribunal. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El presidente del jurado se puso de pie. En el cargo de fraude, encontramos al acusado culpable. En el cargo de falsificación de documentos, culpable. En el cargo de robo, culpable. En el cargo de amenazas criminales, culpable. En el cargo de violación de orden de restricción, culpable. Culpable. Culpable en todos los cargos. Sentí como si una montaña se hubiera levantado de mi pecho. Las lágrimas comenzaron a fluir libremente. Yasmín me abrazó. Iris lloraba de alegría. Justicia. Finalmente, después de meses de pesadilla, justicia había llegado. La sentencia llegó una semana después. El juez no tuvo piedad. Señor Ramírez, usted traicionó la confianza más sagrada que existe. La confianza entre madre e hijo. Explotó a su propia madre de la manera más cruel. Manipuló a su hijo inocente. Mintió sistemáticamente. Mostró 0 remordimiento. Lo sentenció a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional por los primeros 6 años. Además, deberá pagar restitución completa de todos los fondos robados más intereses. Y tiene prohibido contactar a la víctima de por vida. 12 años. César fue esposado y llevado fuera de la sala. En el último momento, nuestros ojos se encontraron. Ya no había odio en su mirada. Había algo peor. Vacío. Como si finalmente se diera cuenta de lo que había perdido. Su madre, su esposa, su hijo, su libertad, su futuro. Todo destruido por su propia codicia. Vi cómo se lo llevaban y sentí una mezcla extraña de alivio, tristeza y cierre. Los meses siguientes fueron de sanación. Recuperé todo mi dinero gracias a las demandas civiles. Recuperé las joyas de mi madre que Dayana devolvió. Mi casa permanecía mía. Yasmín y Matías se mudaron permanentemente conmigo. Nos convertimos en una familia nueva,
construida sobre honestidad en lugar de mentiras. Matías empezó a sonreír de nuevo, a jugar sin miedo, a ser niño. La terapia lo estaba ayudando a procesar el trauma. Yasmín floreció sin el peso de un matrimonio tóxico. Consiguió un mejor trabajo, hizo nuevas amistades, recuperó la confianza en sí misma. Y yo, aprendí que nunca es demasiado tarde para ser fuerte. Que el amor debe ir acompañado de límites. Que la familia no es una excusa para el abuso. César eligió su camino. Y yo elegí el mío. Un camino de dignidad, justicia y renacimiento.